tenemos el honor y desde luego el placer de que esté con nosotros Santiago Carrillo. Santiago Carrillo ha sido secretario general del Partido Comunista de España durante muchos años. Santiago Carrillo ha sido un hombre que se dedicó a la política desde que tenía 14 años y hasta hoy. Y espero que hasta dentro de muchos años todavía. Santiago Carrillo es, en tercer lugar, lo digo absolutamente convencido de lo que voy a decir, es una persona a la que este país le debe mucho. Probablemente, esto hay que decirlo ahora, cuando está aquí con nosotros, pero el papel que Santiago Carrillo ha jugado en la transición política española, el papel que el Partido Comunista de España que él dirigía ha jugado en la lucha antifranquista, el papel y la valentía y la capacidad que en un momento tuvo él y su partido de comenzar una nueva política, una política de reconciliación nacional en los años 50, es algo que este país no puede pagar en mucho tiempo. Estar en deuda con Santiago Carrillo yo creo que es una evidencia. Naturalmente la facultad no puede pagar esa deuda. Lo que sí puede, y lo que sí hemos querido, es que esté con nosotros en este ciclo del intelectual y su memoria, justamente para que quede memoria de la larga y densa vida política de Santiago Carrillo, que lo podamos tener en nuestra colección de vídeos y que pueda ser consultado en cualquier momento, en cualquier tiempo, por cualquiera de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Por eso, Santiago, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y te repito, estamos en deuda contigo y es un honor que estés con nosotros. Y vamos a empezar porque yo creo que lo importante es las cosas que él nos tiene que decir, no las presentaciones que nosotros podamos hacer. Santiago, esta entrevista, contrariamente a lo viendo durante mucho tiempo, no se va a centrar ni en tu papel personal ni en el papel del Partido Comunista de España en el proceso de transición política. Más bien queremos hacer un recorrido por tu vida política. Y probablemente por algunos de los temas difíciles, no bien conocidos, que solo tú nos puedes explicar. Y yo estoy seguro de que vas a querer explicar. Y vamos a empezar por el principio. Tú eras secretario de las Juventudes Socialistas de España en los años 30 y en ese periodo diste un absoluto cambio de timón. Creaste las Juventudes Socialistas Unificadas junto con las Juventudes del Partido Comunista. Ese golpe de timón, esa unificación de las juventudes, ¿por qué la hiciste? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué impacto tuvo la unificación y la creación de las Juventudes Socialistas en la izquierda española de los años 30? Y, perdóname, muy en particular en el PSOE, del que tú procedías, y sobre todo, ¿cómo se valoró eso desde las corrientes, desde las distintas corrientes internas del PSOE? Largocaballeristas, prietistas, besteinistas, etc. Bien, en los años 30, al comienzo de los años 30, el gran problema que estaba planteado tanto en España como en Europa y yo diría en el mundo era el triunfo del fascismo en países como Alemania e Italia, un régimen parecido, más feudal, en Japón, que parecían avanzar inexorablemente y amenazar extenderse por todo el planeta. Existía lo que se llamaba el eje
Roma, Berlín, Tokio, mucho más peligroso, desde luego, que el llamado eje del mal que han descubierto ahora, y ese eje amenazaba con extender su hegemonía por el mundo, con acabar con las libertades, con destruir partidos y organizaciones democráticos, de establecer un sistema totalitario a lo largo del mundo que consolidara el sistema capitalista en aquel momento muy quebrantado por la crisis que comenzó en el año 29, muy quebrantado también porque entonces la experiencia soviética conocía un periodo de éxitos y de aceleración de su economía muy importante, y el capitalismo, el sistema capitalista, acudía al fascismo como un medio de contener un proceso que amenazaba la organización social. Y el fascismo había triunfado en Alemania, en Italia, por una vía parlamentaria. Es decir, los partidos fascistas habían llegado al poder en esos países y habían establecido su dictadura apoyándose en el sufragio y en la traición de otros partidos considerados hasta ese momento democráticos, en la traición de esos partidos a la democracia y la entrega de esos partidos burgueses a los nuevos partidos fascistas, ayudándoles a adueñarse del poder. Y eso había pasado, repito, por ese camino. Y en España veíamos, nuestra generación de aquella época, generaciones mayores, veíamos que podía suceder exactamente lo mismo también en nuestro país. Y había crecido entre nosotros la conciencia de que era necesario, para oponerse al fascismo, para paralizarle y para hacerle retroceder, llegar incluso a empuñar las armas, llegar a ejercer la violencia del pueblo frente a aquellos que venían a violar con su violencia la libertad de los demás. Es decir, éramos una generación que nacía ya con la mentalidad de que al fascismo había que oponerse con las armas, de que no bastaba el sufragio universal para pararle en aquel momento. Y en esa generación, en nuestro país, entre los sectores avanzados de nuestro país, había tres fuerzas fundamentales: los socialistas, los comunistas y los anarcosindicalistas. Entonces, unir a la juventud, crear un solo bloque de la juventud revolucionaria y progresista de la época, era una cuestión esencial para poder enfrentarse al fascismo con las armas en la mano. Y yo quiero, no sé si violando un poco pero quiero decir que en octubre de 1934 hubo en España un movimiento revolucionario en el que estábamos comunistas, socialistas y una parte del anarcosindicalismo, particularmente en Asturias, que se levanta
en armas donde puede y en otros lugares no había todavía armamento, no había todavía posibilidades, con la huelga, para impedir que en España se reproduzca el fenómeno de la llegada del fascismo al poder parlamentariamente. Entonces, la CEDA, entidad del Partido Radical, un partido de tradición republicana, pero que se había convertido en un auxiliar y en un colaborador de la CEDA, la Confederación de Derechas Autónomas que dirigía Gil Robles. La CEDA en el año 34, en octubre, entra en el gobierno. Y al entrar en el gobierno se abre ese proceso de conquista del poder desde el sistema parlamentario. Y se produce el levantamiento de la clase obrera, pero no solo de la clase obrera, sino también de las fuerzas republicanas de izquierda, porque al lado de la huelga general en toda España, al lado de la comuna obrera asturiana, que durante 15 días mantuvo en sus manos el poder y la lucha armada contra las fuerzas de aquel gobierno, estaba la Generalitat de Cataluña, que también se enfrenta con aquel poder, aunque su sublevación no originó una lucha de las dimensiones de la de Asturias, y estaban los partidos republicanos que, sin intervenir de una manera activa en la huelga y en la lucha armada, sin embargo, en ese momento muestran una solidaridad con la lucha de los obreros y de los catalanes y de la izquierda catalana, una solidaridad activa que lleva a la cárcel nada menos que al entonces líder, después presidente de la República, don Manuel Azaña. Es decir, el año 34, ese movimiento que termina triunfando, aunque es derrotado, que termina triunfando porque crea una dinámica política que impide, en efecto, que los rusistas, el Partido Radical y otros partidos de derecha de las Cortes puedan entregar el poder a la CEDA, puedan asegurar la victoria de las fuerzas fascistas sin una lucha. Y la victoria se traduce un año y medio después, de octubre del 34, en la victoria del Frente Popular en las elecciones del 36. Bien, en todo eso, la labor de las juventudes tiene un papel enorme y lo tiene todavía mayor después en la guerra. La Juventud Socialista Unificada en la guerra organiza unidades militares, da decenas de miles de combatientes al ejército de la República, da generales de división, de brigada muy jóvenes a ese ejército y contribuye en todo el periodo de la guerra con su labor política y su labor cultural en el ejército a mantener una moral de lucha, de victoria, pese a que, por desgracia, esa victoria no llegó y la República fue derrotada. Pero sí hubo resistencia armada durante cerca de 3 años al fascismo. Si hubo una defensa de Madrid que no cayó hasta que la Junta de Casado no la entregó a Franco. Si hubo eso, en gran parte
esa organización de la Juventud Socialista Unificada, que se alió en lo que se llamó la Alianza Antifascista de la Juventud con las Juventudes Libertarias, desempeñó un papel, repito, importantísimo. Y la Juventud Socialista Unificada, la unificación de jóvenes comunistas y socialistas, se hizo en la primera fase con un apoyo político de la izquierda caballerista del Partido Socialista y con una hostilidad radical del sector priguetista, que llamábamos entonces centrista, y del sector besteirista, que era la derecha del Partido Socialista en aquella época. Ese apoyo del ala caballerista nos ayudó, aunque cuando la Juventud Socialista Unificada se consolida, llegó a tener 500.000 de afiliados, a ser la organización política más numerosa de la España republicana. Cuando se consolida, también la izquierda socialista, que ha tomado una deriva en ese momento anticomunista, que se ha unido al coro anticomunista de Prieto, de Besteiro, en aquella época, deja de ayudar, deja de sostener, pero la JSU, como llamábamos por sus iniciales a la Organización Unida, ha logrado ya una fuerza importantísima, se ha consolidado, y yo diría que esa JSU es la clave de que el Partido Comunista, durante los 40 años de dictadura, haya podido existir, luchar en la clandestinidad, porque esa organización, al madurar sus componentes, hace que muchos de ellos, la mayor parte de ellos, ingresen en el Partido Comunista, da a este un soporte juvenil fundamental que le permite resistir y actuar durante los 40 años, y particularmente durante los primeros 20 años, que son los más difíciles, los más dolorosos, hasta que esa generación de la guerra enlaza con las nuevas generaciones antifascistas que han surgido en el interior de la España de Franco, y con la política de reconciliación nacional. Hay una fusión de esas generaciones que, a mi juicio, al final crea las condiciones para que la transición democrática llegue a ser una realidad en este país. Me parece que me ha dado. No, en absoluto. Santiago, que efectivamente has contestado incluso a la segunda pregunta que yo te iba a hacer. De modo que vamos a pasar conectando con lo que tú decías. Una vez que se produce el golpe de Estado de los militares, encabezado por el general Franco, y estalla la guerra civil, hay una política muy clara por parte del Partido Comunista en defensa de la República. Y el propio Partido Comunista, a lo largo de la guerra, crece numéricamente, crece políticamente, se fortalece políticamente. Eso es un hecho, es una evidencia. Pero, ¿cuál es el programa que tiene el Partido Comunista de España durante la guerra civil? ¿Cuál es la política del Partido Comunista de España en la defensa de la República? ¿Y cuál es la política del Partido Comunista de España en el contexto de las distintas fuerzas de izquierda que están también defendiendo a la República? Eso nos lleva, Santiago, posiblemente a hablar, en la medida en que
tú lo desees, claro está, pues de las relaciones del Partido Comunista de España con la CNT, con la llamada izquierda comunista, con lo que tú ya has señalado, que probablemente es uno de los episodios más dolorosos, la política entreguista de la Junta de Defensa. Bien, cuando estalla la sublevación, la respuesta a la sublevación franquista en un país donde el Estado se hunde, porque se sublevan los instrumentos de fuerza del Estado, en un país donde momentáneamente se crea una situación de gran desorden, no hay un poder claro, con fuerza, con medios para gobernar y para dirigir el país. Las posiciones de todos los que en ese momento defienden la República, de hecho, coinciden en lo que es y en lo que fue, sin duda, una gran revolución popular frente a la sublevación. Es decir, es un momento en que todas las energías del pueblo se ponen en marcha para enfrentarse a los sublevados. Es el momento en que cada ciudadano en el campo de la República posee una libertad sin freno, salvo el freno que hay delante, y hay una gran revolución popular en la que la tierra se confisca, los propietarios abandonan las empresas, huyen, nos quedamos en el territorio republicano, en realidad, sin la presencia de los elementos de la clase dominante hasta entonces en el país. Y eso mismo genera un proceso de colectivizaciones, de repartos de la tierra, de control de las empresas por los comités sindicales, un proceso en el que, de hecho, en la zona republicana, en ese periodo, ha desaparecido el capitalismo, pero no solo y no tanto porque las fuerzas republicanas hayan tenido la intención de destruirle, como porque se van al otro lado, se van a Burgos, se van a las zonas que domina Franco y dejan en manos del pueblo, de la gente, todas las riquezas de la zona republicana. Y en ese periodo, pues hay todo tipo de ensayos. Hay tipo de ensayos colectivistas por parte fundamentalmente del anarcosindicalismo. Hay ensayos de reparto individual de la tierra. El Partido Comunista era partidario de que la tierra perteneciese a los que la trabajan. Hay ensayos que llegan pues hasta un límite, yo diría casi ridículo, porque en algunos lugares se socializan las casas de prostitución y por lo visto hay que ir al sindicato para pagar un vale e ir a una casa de prostitución. Se llega a algunos extremos que vistos ahora pues no eran muy serios. El Partido Comunista en ese periodo se esfuerza por conservar el carácter democrático de la lucha contra la sublevación fascista. Se esfuerza por
que los pequeños propietarios que no han huido y que están al frente de sus empresas sean respetados. Nuestra opinión es que en ese momento y en el mundo en que estamos, un intento de socializar en España todo es un puro disparate que va a concentrar contra la República las fuerzas del sistema capitalista unido, y luchamos porque la pequeña propiedad campesina, comercial, incluso industrial, se mantenga. La verdad es que en ese terreno no llegamos a tener mucho éxito porque hay una primera fase en la que la gente se lanza contra la propiedad y cuesta trabajo dar marcha atrás en ese terreno. El Partido Comunista en esa época también piensa que no es posible y que no hay que perseguir a la Iglesia, a pesar de que la Iglesia, sus jerarquías se han unido a la sublevación franquista y la han caracterizado como cruzada, que hay que respetar las opiniones religiosas de la gente. El Partido Comunista también piensa que es necesario crear un Estado único, un ejército único, una policía única, y que hay que disolver las distintas policías que organizaciones sindicales y políticas han creado a su antojo, a su iniciativa, y que crean una situación en la que hay no pocas injusticias en la represión, porque muchas gentes que han organizado lo que después han llamado checas, muchas de esas gentes utilizan esas checas para venganzas personales, para algunos también para lesionar y herir a no importa quién. El hecho de ser de derecha se convierte para algunos ya en un delito, es decir, hay una serie de excesos. El Partido Comunista en esa época se esfuerza porque haya una policía de la República, porque haya un ejército de la República, porque haya un cierto orden democrático en el que no sean posibles excesos, y el Partido Comunista en esa época también se empeña en mantener el carácter democrático del sistema, es decir, en que todas las fuerzas políticas que defienden la República, desde los nacionalistas vascos católicos hasta la FAI, puedan actuar, puedan tener una presencia activa y una participación activa en la vida política republicana. Y en ese periodo, a pesar de estar en guerra, mientras en la zona franquista solo hay una voz, solo hay una política, solo hay una línea, en la España republicana hay múltiples voces, a veces demasiadas, múltiples enfrentamientos políticos, a veces demasiados, pero hay por nuestra parte, yo creo que también en ese sentido, por la parte de otras fuerzas, la voluntad de que el gobierno republicano no se convierta en una dictadura de un partido o de un grupo de partidos, de que el gobierno republicano trate de asegurar la vida democrática de la sociedad con evidentemente límites impuestos por la guerra, la vida democrática de la sociedad en la que unos y otros puedan hacer la propaganda de sus ideas. Y en ese periodo
el Partido Comunista, que ha contribuido a crear las unidades militares más efectivas, las unidades militares que han participado y que han sido decisivas en todos los grandes combates de la guerra, desde la defensa de Madrid hasta la batalla del Ebro. El Partido Comunista es acusado desde la izquierda trotskista entonces, particularmente, y una parte del anarquismo, de ser un partido moderado. Es decir, la idea de que los comunistas somos un partido moderado viene ya de los tiempos de la guerra civil y de los tiempos de la guerra. Yo creo que en ese periodo de la guerra hubo un error del Partido Comunista que no fue especialmente responsabilidad de él, que fue responsabilidad de la Internacional Comunista, que fue convertir el tema del trotskismo, un tema interno de la Revolución Rusa, en un tema nacional, de considerar al trotskismo, como lo consideraban en la Unión Soviética, una fuerza contrarrevolucionaria, y que ese error sin duda fue uno de los más importantes que el Partido Comunista cometió durante la guerra. Y si no me recuerdo mal, creo que me habéis preguntado por la Junta de Casado. El doctor Negrín, un científico muy importante, el maestro de Severo Ochoa, el discípulo de Santiago Ramón y Cajal, un hombre que no era un profesional de la política, que era antes de la guerra en el Partido Socialista un miembro del sector moderado, prietista. El doctor Negrín es llevado a la presidencia del Consejo de Ministros en 1937 y se hace cargo de la presidencia y del Ministerio de Defensa rápidamente también, porque Prieto termina dando. Y el doctor Negrín, y en eso hay una gran coincidencia entre Negrín y el Partido Comunista, está dispuesto a defender la República hasta el último hombre y la última gota de sangre. E incluso después de la pérdida de Cataluña, el doctor Negrín prevé que la Segunda Guerra Mundial está ahí, al lado, muy cerca, y piensa que hay que resistir en la zona centro-sur para que la guerra de España enlace con la Segunda Guerra Mundial visible, inevitable, que se anunciaba ya, y la República pueda formar parte de esa alianza mundial antifascista que es creada ya más tarde, en el año 40, a finales del 41, cuando hay el bombardeo de Pearl Harbor por un lado, y por otro lado hay la operación Barbarossa contra la Unión Soviética. Negrín es consciente de eso, y Negrín quiere a toda costa salvar la República y evitar a los españoles los 40 años que hemos sufrido de opresión, de dictadura, de terror bajo el sistema franquista.
el Partido Comunista también, pero en las filas republicanas han penetrado ya, porque la guerra es larga, es dolorosa, el pueblo sufre también, han penetrado ya tendencias de capitulación, de vacilación. Y, por ejemplo, en el Partido Socialista, la línea de Besteiro, y en cierto modo también la antigua izquierda socialista que ha derivado y llega a estar de acuerdo con poner fin a la resistencia, esa línea ha progresado, ha ganado terreno dentro del Partido Socialista, ha ganado casi un terreno total dentro del movimiento anarcosindicalista y también en los sectores republicanos, de los partidos republicanos más moderados, menos combatidos. Y sobre todo a partir de la pérdida de Cataluña, pero ya antes, empieza una conspiración contra el gobierno de Negrín y contra los comunistas, que somos sus aliados más leales, para lograr lo que creían, lo que pensaban que iba a ser una paz justa. La verdad es que con el régimen franquista no había ninguna posibilidad de paz justa. Y mantuvo la posición de que la República tenía que rendirse incondicionalmente al ejército suyo. Y hasta el fin, Negrín y los comunistas estuvimos contra la rendición, porque sabíamos algo que luego se comprobó, y es que si hubiéramos resistido unos meses más hasta el comienzo de la Guerra Mundial, hubiéramos tenido probablemente en la zona centro-sur unos miles de bajas en combate. Pero con la rendición que realiza la Junta de Casado con Besteiro ante las tropas franquistas en los 2 o 3 primeros años, probablemente en España, fueron ejecutados sin formación de causa, con sacas en las cárceles, que repito, duraron muchos años, unos 4 o 5 años, en que los grupos de falangistas llegaban a una prisión con una lista, leían la lista, sacaban a la gente que estaba en ella, la llevaban a un paredón y la fusilaban. Ha habido muchísimas más bajas en esos 3 o 4 años de represión sin límites, sin formas judiciales ninguna, que los que hubieran podido caer en unos meses de defensa y de resistencia de la República. Ha sido mucho peor. Y en aquel momento en que la guerra termina con la entrega, los comunistas en Madrid tratan todavía de hacer un último esfuerzo apoyando al gobierno Negrín frente a la sublevación de Casado. Pero el gobierno que está en el sur de España ha tenido que marchar ya, porque las tropas de Casado cercan las posiciones en las que estaba el gobierno, y ese gobierno hubiera sido entregado a Franco, como se entregó a Franco en las cárceles después del golpe de Casado a
no pocos cuadros del Partido Comunista, amigos míos, camaradas míos, que fueron detenidos por la Junta y entregados a Franco. Y a propósito de esto, yo creo que no sería honesto callar un tema muy personal mío. Mi padre era un viejo militante socialista con el que yo había tenido una relación espléndida siempre. Cometió lo que en ese momento a mí me parecía una traición, estar al lado de la Junta de Besteiro y de Casado y participar en ella. Y yo, joven militante del Partido Comunista, ya miembro de su comité central y de lo que entonces se llamaba su buró político, rompí a mente con mi padre, acusándole de traición en una carta que en aquel momento se publicó. Eso me ha sido reprochado muchas veces por gentes que yo creo que no entendían las cosas. Yo tenía un gran cariño por mi padre, pero estaba comprometido con una política, con un ideal, con unos camaradas que habían luchado hasta el final en defensa de la República, que habían sido una parte de ellos, de mis amigos, de mis camaradas, entregados a Franco por la Junta. Y desde el punto de vista de mi honor de revolucionario, de comunista, de combatiente republicano, pensé que tenía que dar testimonio de que en ese momento estaba contra los que habían traicionado la República, aunque entre ellos estuviera mi propio padre, y estaba junto con mis camaradas y con mis amigos que iban a ser fusilados poco tiempo después por el franquismo, entregados, repito, por la Junta de Quesada. Quería decir esto porque probablemente vosotros no habéis, sois jóvenes la mayoría, y no habéis escuchado estas cosas, y si os enterabais después, por otro lado, podéis pensar que yo me había arrepentido. Yo no me arrepiento en absoluto de haber sido leal a la causa de la República y a mis ideales y haber preferido esa causa y esos ideales a mi propia vida. Creo que cuando un hombre se entrega en la política, entra en la política, no para hacer una carrera, no para ganar dinero, no para ser un profesional de la política, sino porque tiene ideales, debe dar testimonio de su fidelidad a esos ideales. Ese es el último detalle que quería añadir a la respuesta a todas estas preguntas que me habéis hecho. Muy bien con nosotros y haciendo la entrevista a la limón conmigo está Javier Terriente. Javier Terriente estudió en esta facultad, es por tanto licenciado en Geografía e Historia además. Fue uno de los líderes estudiantiles del Sindicato Democrático de Estudiantes en los años 60. Ha sido miembro y secretario de España en la provincia de Granada durante la transición política y actualmente es el presidente de una asociación que se llama Izquierda Izquierda. Javier ha sido también, yo creo que esto no es un secreto para quien es algo más mayor que la mayor parte de nosotros, pues ha sido uno de los, si me permitís la expresión, de los capitanes de la izquierda en esta ciudad. Generaciones de españoles entre combatientes de uno y otro campo, esa idea provocó y desarrolló acciones que en definitiva crearon las condiciones para la transición política en España.
Porque el cambio democrático en España, quienes lo han hecho posible, no son solo las gestiones, las negociaciones, los acuerdos que hicimos por arriba en un momento determinado. El cambio democrático en España lo han hecho posible los obreros, los estudiantes, los intelectuales, que durante años y años combatieron en acciones que parecían no iban, en definitiva, a cambiar nada, pero que terminaron cambiando. La acumulación de ese tipo de acciones terminó cambiando la correlación de fuerzas en este país y creando una situación en que los evolucionistas o reformistas del régimen y la oposición democrática tuvieron la posibilidad de hacer el cambio político en España. Esa lucha en ese periodo, esa nueva concepción que significaba renunciar a los principios de legalidad republicana y pensar que una situación nueva, con la participación de todos los españoles, de izquierda, de centro, de derecha, no podía ser simplemente la vuelta a la república que perdimos en el 39. Esa idea, en un momento determinado, en el año 56, creó una crisis política muy delicada en la dirección del Partido Comunista, en la que llegaron a enfrentarse dos posiciones. Una posición que era la de la legitimidad republicana, y se plantea y se agudiza la cuestión en el momento en que la ONU acuerda el ingreso de España en su seno. Unos, repito, que planteaban la necesidad de respetar la legalidad de la republicana y que negaban que España pudiera estar en la ONU sin que se restableciera la República en España. Y otros que pensábamos que España había cambiado, que España ya no era la España de la guerra civil. Artículo Mundo Obrero, ¿no? Sí, y que rompimos con esa posición. Yo recuerdo que estuve 2 meses Solo te fusilan, casi. expuesto a la expulsión del partido y a que me enviaran a trabajar a Asia Central. ¿No? Siberia por lo menos. Pero España había cambiado, España era otra cosa. Y había que buscar políticas y soluciones que encontraran el apoyo de la mayoría de esa nación. Y esa fue una lucha molesta, dura, difícil, pero una lucha necesaria para conseguir lo que de otro modo hubiera sido dificilísimo de conseguir: el establecimiento de un sistema de libertades en nuestro país. Luego, junto con esto, y procuro terminar para no cansarlos demasiado, junto con esto llegó un momento también en que el movimiento comunista internacional se fraccionó, se dividió, y se dividió por un lado en Europa con Checoslovaquia, por otro lado en Oriente con China. Y yo lo había visto y lo había seguido y observado con mucha atención. Había un envejecimiento, un estancamiento, una burocratización terrible del sistema soviético. Los líderes soviéticos que yo conocía en aquella época, estoy hablando de los años 60, 70,
ya no eran revolucionarios, eran nietos de revolucionarios, como dijo Fidel Castro en una ocasión. Eran nietos de revolucionarios que habían terminado vaciando aquel sistema y aquel partido de toda vitalidad y de toda vida política real, que habían convertido el sistema del socialismo real en un sistema burocrático impuesto al pueblo, al final de cuentas, y conociendo cómo funcionaba aquello, conociendo también los elementos de corrupción que empezaban a producirse dentro del sistema, yo había llegado a la conclusión, en conversaciones y en comentarios con Dolores y Barrio, de que aquel sistema estaba caminando hacia una crisis muy grave, de que era imposible que eso se mantuviera con esas características mucho tiempo, frente además al bloqueo de los países capitalistas. Y, sobre todo, lo que encontrábamos en aquel sistema es que todo vestigio de democracia obrera o de democracia popular había desaparecido a favor del gobierno de la República. Y empezamos a ser críticos con aquel sistema, a decir a los camaradas soviéticos que no coincidíamos con ellos en cómo funcionaba aquello. Y cuando surge la invasión de Checoslovaquia, en donde se había producido un intento de democratizar el sistema socialista, consideramos que ha llegado el momento de decir públicamente que no estamos de acuerdo con los soviéticos. Y lo decimos con otros partidos comunistas que lo dicen también, pero nosotros lo decimos un poco más en serio. Y a partir de ese momento, nosotros no aceptamos ninguna relación con la dirección que han impuesto al Partido Comunista Checoslovaco los ocupantes soviéticos. Rompemos toda relación. Y luego viene el conflicto con China. Y cuando se produce el conflicto con China, digo luego, pero me equivoco en las fechas, es antes. Cuando se produce el conflicto con China, nosotros no hemos vivido la experiencia checoslovaca, pero nos damos cuenta de que el enfrentamiento de las dos grandes potencias gobernadas por un partido comunista demuestra que el socialismo no es un socialismo real, que hay factores de nacionalismo, de interés estatal, de política de hegemonía que están alterando las ideas del socialismo. Y comenzamos también a tener posiciones críticas que, repito, con Checoslovaquia se agravan todavía mucho más. Y nos encontramos un movimiento comunista roto, aunque los dirigentes soviéticos nunca quieren reconocer que ese movimiento comunista está roto. Y nos encontramos también con una sociedad que no acepta dictaduras, que no quiere dictaduras, que quiere una democracia con participación ciudadana, y llegamos a la conclusión de que seguimos siendo comunistas, es decir,
seguimos luchando por un cambio social, económico, político en el mundo. Pero vamos a respetar la libertad y la independencia de cada pueblo para escoger el camino y las formas que considere más útiles. Y vamos a respetar y a concebir el socialismo como el desarrollo de la democracia hasta el fin, es decir, hasta establecer también una democracia en el sistema de propiedad. De modo que la propiedad sea gestionada en lo esencial por la sociedad democráticamente, como teóricamente se gestiona la política. Y eso es lo que se llama eurocomunismo, lo que llamamos eurocomunismo, aunque ese nombre no se lo dimos los comunistas, ese nombre lo inventó un periodista de origen yugoslavo, trabajando en prensa italiana, y luego hizo fortuna el nombre, lo aceptamos porque no había otro, pero era la idea de un comunismo democrático, que sin perder toda su carga de crítica y de condena a la sociedad capitalista, se mantuviera en los cauces de la democracia y luchara para llegar a hacer lo que entonces llamábamos la revolución de la mayoría, es decir, a convencer a la mayoría de que el sistema capitalista necesitaba ser cambiado. Yo diría que hoy ese es el problema también. Hoy el problema es el marxismo quizá ya no es la única fuerza que lucha por el cambio de sociedad, porque hoy, en realidad, la aspiración a una sociedad socialista, democrática, colectivista, ya no es la necesidad de una clase oprimida que tiene que hacer la revolución, tomar el poder, establecer la dictadura del proletariado para cambiar el conjunto de la sociedad. Hoy, la desaparición de los clanes, de los grupos financieros que cada vez con la globalización gobiernan más la marcha del mundo, y la creación de un mundo más justo exige llegar hasta las últimas trincheras, hablando metafóricamente, las últimas trincheras de este sistema en el que vivimos, que son las trincheras de la gran finanza privada, de las grandes empresas privadas, que son las que están dirigiendo este mundo globalizado hoy más que los gobiernos y los estados, manteniendo esa concepción que hoy ya interesa no solamente a los proletarios, a los trabajadores, a los marxistas, interesa ya a todos los que quieren que este planeta no se convierta en un infierno, que este planeta siga conservando las capacidades de albergar al género humano, y estamos viendo cómo el sistema de propiedad actual destruye las riquezas, y no solamente las riquezas, sino las capacidades vitales del sistema, del planeta. Y el interés de un cambio de sociedad ya no es solo de los marxistas, ya no es solo de los revolucionarios tradicionales. En realidad, el
interés en cambiar esta sociedad se convierte en el interés de todas las personas cultas, y cada vez la sociedad es más culta, de todas las personas que racionalizan la situación, se convierte en un problema que en definitiva la mayoría puede resolver, aun viniendo de orígenes filosóficos muy distintos, puede resolver en una acción o unas acciones colectivas que ya no son de la clase obrera, de los proletarios, de los trabajadores exclusivamente, sino del conjunto de la sociedad. Esa es la visión que, por ejemplo, yo tengo hoy de una nueva izquierda. Yo pienso que una nueva izquierda va a diferenciarse de verdad mucho de la izquierda histórica y tradicional. Y creo que estamos viviendo también la crisis de los partidos históricos tradicionales de izquierda, que no son capaces de captar estos fenómenos nuevos del desarrollo de un capitalismo depredador, globalizado, internacionalizado, que sobrepasan las preocupaciones cotidianas de los partidos políticos tradicionales, que desgraciadamente se están reduciendo cada vez más a las próximas elecciones, a cómo ganarlas, a cómo entrar en los ayuntamientos, a cómo entrar en el Parlamento, a las carreras personales de cada uno de los militantes, a las manipulaciones internas que esa preocupación provoca, determina. Yo tengo la convicción de que muchas de las gentes de los partidos históricos tradicionales tendrán que fundirse con los nuevos movimientos, que además tienen esa característica de no tener una raíz ideológica única, con los nuevos movimientos de antiglobalización, que ya establecen un objetivo alternativo, no capitalista, al proceso de globalización. Y yo estoy convencido de que la nueva izquierda, los nuevos movimientos de izquierda, no van a ser exclusivamente producto de la acción y del pensamiento de un partido, sino producto de la acción y del pensamiento de grupos y de gente muy diversa que van a terminar coincidiendo en la práctica, en la actividad, frente a un sistema de estas características. Me parece, no sé si contestaba todo. Santiago precisamente ha respondido prácticamente a casi todas las preguntas que teníamos un poco en el tintero, porque ha desarrollado pues los elementos, los aspectos más interesantes de la política del Partido Comunista en los años no solamente 60, sino también 70, y nos ha situado en lo que significó el eurocomunismo, la política eurocomunista y las bases sobre las que se fundamentó esa política, ¿no?, en la universidad, en la fuerza del trabajo, etcétera. Yo simplemente como última pregunta, y para finalizar, sin duda, Santiago, eres un heterodoxo de la política, ¿no? Lo has demostrado. Tus discrepancias siempre fueron discrepancias de carácter político. Eso te ha permitido construir
una biografía que atraviesa el siglo XX, no como un testigo cualquiera desde el exterior, sino como representante y actor fundamental de una cultura, de una voz, de una memoria colectiva, que es parte esencial de la historia de este siglo, de su avance, de su retroceso, de sus grandes transformaciones económicas, que fue el movimiento comunista. Mirando hacia atrás, pero al mismo tiempo proyectando hacia el futuro. ¿Considera, después de la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética, sobre todo por ese fenómeno, consideras que aquel pasado que nace con la Revolución de Octubre, que se desarrolla a través de la Tercera Internacional, que provoca una conmoción en el mundo, no ya de la izquierda, sino en el mundo en general? Un historiador como Holbach sitúa precisamente la Revolución de Octubre como el elemento fundamental del siglo XX. Frente a la opinión de los que consideraron en ese momento, y aún consideran, de que aquel fue un acto fallido de la izquierda, fue un camino de atajo que produjo todas las deformaciones posteriores del movimiento, según esa opinión, proyectando hacia el pasado, pero sobre todo proyectando hacia el futuro. Santiago, ¿cuáles son, en tu opinión, los auténticos retos que se tiene que plantear la izquierda, recordando un poco lo que tú has señalado, y sobre qué base se podría y se debería apoyar una política de la izquierda en la nueva época que vivimos? Y cerramos con esto. Bueno, mi convicción es de que la Revolución Rusa ayudó a cambiar el mundo. Quizá los que menos fruto sacaron de la Revolución Rusa fueron los rusos, que se convirtieron en el objeto del bloqueo, de la enemistad, que les hizo sufrir periodos muy difíciles de hambre, de guerras civiles. Y a ese propósito yo diría que cuando se escriben libros sobre los muertos del comunismo, sobre las víctimas del comunismo, cabría recordar que los bolcheviques tomaron el poder en una noche sin tener apenas una víctima, y que las víctimas empezaron cuando las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón, enviaron sus tropas a Rusia para combatir al gobierno bolchevique. Entonces es cuando empezó la guerra civil en Rusia y cuando hubo, sí, miles y miles de muertos, provocados no por el hecho de la revolución, sino por la intolerancia que el mundo capitalista de aquella época mostró hacia la revolución rusa. Y sin duda, la revolución rusa y hasta lo que se llamó el socialismo real tuvo un efecto en toda Europa y en el mundo muy profundo. Los rusos sufrieron aquello. El resto de los europeos vio cambiar las características que había tenido hasta entonces el sistema capitalista, vio empezar a nacer el estado de bienestar. El estado de bienestar, evidentemente, lo ha defendido la socialdemocracia, lo han defendido los comunistas europeos, pero quien abrió el camino a ese estado de bienestar fue la Revolución Rusa. Y cuando el socialismo real, con todos sus defectos, ha caído, hemos visto como inmediatamente se ha
desencadenado una ola de neoliberalismo, de ataques al estado de bienestar, de ataques a las conquistas de los trabajadores, y hemos empezado a marchar hacia atrás. Es decir, para no alargarme demasiado sobre este tema, creo que la Revolución de Octubre ayudó a cambiar el mundo y a cambiarlo para bien, con consecuencias que se derivaron no tanto de la revolución como de la oposición de los estados capitalistas a que surgiera un nuevo tipo de sociedad en la Tierra. En cuanto al futuro, pues yo creo que hasta cierto punto contesté ya esa pregunta y dije en líneas muy generales que la izquierda del futuro me parece que no va a ser, por lo menos mecánicamente, la izquierda histórica, que la izquierda del futuro seguramente va a surgir de la fusión de este movimiento antiglobalización con los elementos de la izquierda histórica que sean capaces de participar en él, no para manejarle, no para utilizarle, no para manipularle, como algunos se están planteando la cuestión. Hoy, ese movimiento exige y merece el respeto de todas las fuerzas históricas, y cualquier inclinación a manipularle fracasaría. El problema es que hay que incorporarse a ese movimiento paso a paso y cambiar también la forma de hacer la política, una forma que ha hecho que prolifere una actitud cínica, una actitud pasiva, de sumisión, de aceptar los dictados, me estoy refiriendo a Europa, de la gran potencia mundial, de resignarse ante ellos pensando que, como es la gran potencia, es tan rica, tiene tantas armas, es tan poderosa, no podemos hacer nada contra ellos. Esa filosofía de la resignación, de la docilidad, del servilismo frente a los nuevos amos del mundo, cambiar la forma de hacer política, inspirarse más en los aires que vienen de una juventud culta, de una juventud que, a diferencia de la juventud de mi época, ha podido ir a la universidad, ha podido aprender muchas cosas y no acepta pues la opresión y no acepta el sistema y quiere cambiarle. Hay que aprender de esos movimientos, integrarse en ellos, luchar con ellos y pensar que el objetivo fundamental de un partido de izquierdas no es tener 10 concejales más en las próximas elecciones, para lo cual hay que hacer todo lo indispensable y necesario y las concesiones, que el objetivo de la izquierda, el gran objetivo de la izquierda en este periodo histórico es cambiar la sociedad. Bien, pues muchas gracias y levantamos la sesión antes de que tengamos que salir nadando, ¿eh?